Bueno, pues continuamos con el tema y vamos a ver ahora la morfología de la ciudad. Y en la morfología de la ciudad, lógicamente está determinada, es decir, la forma que tiene la ciudad, la forma de organizarse, el plano, está condicionado lógicamente por el espacio físico donde se sitúa la ciudad. Indudablemente, si una ciudad está rodeada de colinas o está directamente sobre colinas, pues modificará lógicamente su entramado y no podrá pues seguir las formas geométricas que el planeamiento que uno esté queriendo elegir, sino que tendrá que habituarse a ese relieve. Por ejemplo, en colinas, sobre 7 colinas se edificó Roma, o también sobre un terreno montañoso, también surcado por un río, tenemos la ciudad de Luxemburgo. Después también los propios ríos, pues también determinan el planeamiento, sin duda, pues París con el Sena o Londres con el Támesis, por decir alguno. Y también, pues la propia situación cerca del mar también puede condicionar. Entonces, pues tenemos ciudades que están volcadas sobre el mar, como pueden ser Nueva York, que es la desembocadura del río Hudson en el Atlántico, o la propia ciudad de Río de Janeiro, ¿de acuerdo? Bien. Pasamos rápidamente a explicar el tipo de plano. Bien, hay distintos tipos de plano en la ciudad, es decir, si nosotros hiciéramos una foto aérea de la ciudad, pues veríamos que las calles se agrupan de una manera determinada. Hay un tipo de plano que es el plano irregular, que digamos generalmente tiene un origen medieval, por ejemplo el barrio de Santa Cruz en Sevilla, que tiene las calles estrechas, reviradas, es decir, con muchas curvas y demás. No hay una disposición preestablecida, sino que en la ciudad las calles se han ido generando a medida que se han ido necesitando y esos espacios se han ido abriendo de forma anárquica. Esto es muy común tanto en el urbanismo medieval cristiano como sobre todo en el islámico incluso en el actual. Después tenemos el plano bueno, el tipo de plano que se conoce como hipodámico o en cuadrícula o en damero. En este caso procede, bueno, su nombre, el hipodámico, procede de un urbanista griego que era Hipodamo, que establecía pues un ordenamiento en calles todas rectas, sí, todas ellas paralelas entre sí, con algunas perpendiculares, formando manzanas cuadrangulares. Estas ciudades, pues las vamos a encontrar, por ejemplo, en las nuevas ciudades que crea Alejandro Magno y sus sucesores, eh, en todo lo que es Asia Menor y Oriente. Después la vamos a encontrar, por supuesto, en Roma. Hablábamos de que los campamentos militares romanos están surcados por un eje que se cruza, que sería el cardo máximo y el decumano máximo. El cardo máximo que va de norte a sur, el decumano máximo que va de este a oeste. Se cruzan en el centro, ahí encontraríamos el foro y después hay calles secundarias que son paralelas al cardo o paralelas al decumano y se forman unas manzanas que son cuadrangulares. Y bueno, también en las ciudades de nueva creación, como digamos en los nuevos países, como se conoce, a los países sobre todo de América, pues vamos a encontrar muchos ensanches, zonas nuevas, digamos, barrios de nueva creación, que siguen este organigrama. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, si vemos Nueva York en una imagen aérea, que os pongo una imagen, o los barrios los suburbios de Washington o de San Francisco o de Los Ángeles, pues veréis que generalmente se sigue ese esquema de calles paralelas y perpendiculares. Después tenemos el plano radioconcéntrico. Este no es tan común, es decir, no ha sobrevivido, pero bueno, en este caso, pues encontraríamos una plaza central donde hay un edificio principal de la ciudad, que normalmente pues o bien religioso o bien político, es decir, o bien la catedral o el ayuntamiento, y luego de forma concéntrica van surgiendo círculos de avenidas que, como digo, son concéntricas a ese centro, y con calles que al salir van formando radios. Muy común es, por ejemplo, la ciudad de Moscú, ¿de acuerdo?
que la parte antigua tiene este formato. En el centro estaría la Plaza Roja y el Kremlin, y alrededor pues encontraríamos ese tipo de organigramos, incluye también imágenes. Y después, bueno, también tenemos el plano lineal, que es una población que surge alrededor de una vía de comunicación, o bien pegadita a la costa, simplemente una línea, una línea de viviendas en paralelo a la costa, o bien también en paralelo a un río. Entonces, ciudades, bueno, originalmente, por ejemplo, Logroño, en el camino, que luego será el Camino de Santiago, pues ahí tendríamos el plano original de Logroño. Y después, pues ciudades, ahora os citaré algunas cuando os diga las imágenes que os he puesto. Bueno, en realidad esos son los cuatro planos más comunes, pero en realidad las grandes ciudades, sobre todo aquellas que tienen una historia larga, pues suelen presentar varios de estos planos en las distintas zonas. Por ejemplo, en Sevilla, pues hay zonas con plano irregular, como se nombra el barrio de Santa Cruz, zonas, digamos, también con planificaciones hipodámicas, como pueden ser los ensanches que se crean, por ejemplo, la zona de los Remedios, lineal también, hay algunas zonas, como puede ser la zona de San Jerónimo, en la carretera que iba hacia el norte, de ese núcleo original, ¿vale? Entonces, ya os digo que hay distintos planos. Os pongo algunas imágenes, por ejemplo, Toledo, el casco histórico de Toledo o el de Sevilla. Os pongo también las imágenes, por ejemplo, de la ciudad de La Plata en Argentina, que es un plano hipodámico perfecto, es una de las muestras más maravillosas de plano hipodámico. O, por ejemplo, vemos también Nueva York, como veis, calles paralelas entre sí, con manzanas cuadrangulares. Después en el plano radioconcéntrico, aparte de una imagen de Moscú, pues también os pongo una imagen de Palma Nova, que es una ciudad originada en el Renacimiento siguiendo este esquema y es perfectamente radioconcéntrica. Y después, bueno, os pongo un plano del Logroño original o una ciudad que se llama Ocean City en Estados Unidos, que se encuentra en bueno, es una zona, es un cabo que está rodeado por mar por ambos lados y se origina, bueno, la calle tiene un plano lineal perfecto, como decía. Bien, y ahora en este apartado también tenemos que ver las áreas urbanas. Este apartado tiene enjundia, digamos, espero que prestéis atención. Bien, en cada una de las ciudades vamos a encontrar distintas zonas, ¿vale? Todo el mundo, si yo ahora estamos en Sevilla y os hablo, vámonos al centro, pues todo el mundo identifica cuál es el centro. Si os dijera, vámonos hacia la periferia, pues sabría que nos estamos refiriendo a la zona que está más alejada del centro. Entonces, cada zona tiene sus lugares, ¿vale? Entonces, sus áreas diferenciadas y en cada una de ellas, pues normalmente vamos a encontrar un tipo de actividad diferente y demás. Entonces, voy a ir explicando. Bien, tenemos los cascos históricos. En los cascos históricos, en el caso de Europa, pues es el centro original de la ciudad, donde está la parte más antigua, donde normalmente encontramos los monumentos. Pues aquí en Sevilla está claro, ¿no? Pues la zona de la catedral, la zona de la Plaza de la Encarnación, todo eso es centro original, es casco histórico. Y toda la multitud de iglesias que aparecen distribuidas por la zona. Suele tener un plano irregular y hoy día pues normalmente encontramos actividades comerciales, pues solo tenéis que pensar en la calle Sierpe, en la calle Tetuán, en la calle Imagen o la Plaza del Duque y demás, que son ese tipo de zonas, la propia Avenida de la Constitución y las callejuelas del Arenal y veréis que efectivamente la función es más bien comercial, donde encontramos la mayoría de las tiendas. Después también tenemos, en el caso de Estados Unidos, de Norteamérica, como son ciudades recientes que tienen su origen pues a partir del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX en algunos casos, pues estos centros, que no son centros históricos, porque en realidad pues no había una historia uno que hubiera que conservar, pues aquí generalmente se han sustituido este centro histórico, no hay unas zonas antiguas, unos monumentos que visitar, unas actividades, unas tiendas tal cual, sino que normalmente se han sustituido por barrios de negocios donde encontramos rascacielos, estos edificios de grandes alturas, y todas esas zonas se conocen como CBD. En las siglas se dice CBD, bueno, si lo dijéramos correctamente tenemos que decir CBD, que significa Central Business District.
es decir, el distrito central de negocios. Después, aparte del casco histórico, pues alrededor vamos a encontrar ampliaciones de la ciudad que se conocen como ensanches. Por el sentido de ensanchar la ciudad ya extramuros, en el caso de las ciudades europeas, donde, bueno, en muchos casos se demolen las murallas y se crean unos nuevos barrios, ya os digo, de murallas hacia afuera, donde pues normalmente vamos a encontrar viviendas, bloques de viviendas de varios pisos, una función residencial y también pues encontraríamos pues numerosas tiendas. En este caso, pues normalmente, en muchos casos para familias acomodadas y también en muchos casos, en algunas, como os citaré, en el caso de Barcelona o de Madrid, sobre todo en Barcelona, con el Plan Cerdá, pues unos barrios, unas calles perfectamente planificadas, con manzanas cuadrangulares perfectas, avenidas bien estructuradas y demás. Todo eso se hace sobre plano y entonces pues tienen esta estructura. En el caso de Sevilla, pues muy llamativo, por ejemplo, el ensanche de los Remedios, ¿vale? Donde encontramos esa alineación, esas viviendas amplias, esas avenidas anchas, como os digo, ¿vale? Y bueno, espacios comerciales, está planificado y por tanto surge tal cual. Y después, pues tendríamos, después de los ensanches tenemos las áreas periféricas. Y en las áreas periféricas, es decir, ya en la zona más alejada del centro, donde el precio de la vivienda es más barato, pues normalmente vamos a encontrar barrios con bloques de viviendas, que serían los barrios obreros, en estos casos, bloques de viviendas baratos, donde la población que vino a vivir a la ciudad para dedicarse a la industria, pues fue donde vivió. Aquí encontraríamos escasos servicios, incluso hacinamiento originalmente. Hoy día esos barrios obreros, como puede ser pues, toda la zona bueno, de la Macarena, de San Pablo y demás en el caso de Sevilla, pues ahí vamos a encontrar, hoy día ya tenemos más servicios, pero originalmente no eran así. Estos barrios obreros son muy significativos, por ejemplo, en las nuevas ciudades que están creciendo en los países menos desarrollados, donde hay unas condiciones extremas de hacinamiento y de falta de recursos. Por ejemplo, pues solo tenéis que buscar favelas brasileñas en Google o villas miserias en Argentina y veréis de lo que os estoy hablando. Esas condiciones, digamos, de falta de servicios, de hacinamiento, de clima de inestabilidad social, bastante grave. También vamos a encontrar otros barrios, en este caso barrios de alto standing, donde vamos a encontrar casas unifamiliares con numerosos espacios verdes. En el caso de Sevilla, pues citaría, por ejemplo, Santa Clara, ¿vale? La urbanización de Santa Clara, bueno, tantos que hay, ¿vale? O tantas zonas que hay en ese sentido de casas unifamiliares, es decir, no son bloques de pisos, sino que son viviendas unitarias, y ahí pues sí vamos a encontrar espacios verdes y demás. También en las periferias podemos encontrar polígonos industriales, de a donde se marchan las industrias y numerosos negocios, con precios, con precios baratos del metro cuadrado, donde además de eso, pues tenemos todos los servicios, buenas comunicaciones, bueno, electricidad, agua y demás, y aparte pues también en las periferias vamos a encontrar los grandes centros comerciales, que generalmente no los podemos encontrar en el centro de las ciudades porque son muy caros, los espacios son muy caros y habría que comprar manzanas y manzanas para poder montar pues un lago, os digo yo, un Nervión Plaza o cualquiera, o los Arcos, cualquiera de esos grandes centros comerciales. Entonces, pues se llevan a la periferia de la ciudad, decía la zona ya un poco más alejada, porque el suelo es más barato y también están bien comunicados a través generalmente de las propias circunvalaciones. Bueno, pongo imágenes del casco histórico de Málaga o del CBD de Chicago en Estados Unidos, pongo imágenes de St. Sánchez de Barcelona, ese plan Cerdá, con la avenida Diagonal, que es muy conocido, y barrios populares, por ejemplo el de Vallecas en Madrid, y zonas de viviendas unifamiliares, pues os he puesto un barrio residencial de Eastbourne en Reino Unido, o polígonos industriales, pues por poner un ejemplo uno de Córdoba, centros comerciales como el de Miami, ¿vale? Y bueno, ahí tenéis varios ejemplos, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias por todo.